Para mí, sinceramente, es un honor estar al lado de viejos conocidos como Taurino y Soledad, y me toca la responsabilidad de abrir esta charla y esta conmemoración del Cordobazo. Le agradezco mucho a las autoridades de la municipalidad por haberme tenido en cuenta, y tomo como responsabilidad nada más y nada menos que contextualizar históricamente al lado de Taurino en los momentos previos al Cordobazo, tanto el movimiento obrero cordobés como el movimiento estudiantil cordobés. Algunas reflexiones que tienen que ver con el momento y la trayectoria de lucha del movimiento obrero cordobés durante toda la década del 60, que forma parte, creo yo, necesariamente del recuerdo y de la conmemoración del Cordobazo. Porque generalmente se plantea el Cordobazo como una situación excepcional, como un momento excepcional, como una insurrección popular, como una pueblada que escapa a la lógica, que escapa a la trayectoria de la historia del pueblo de Córdoba. Y yo quiero discutir un poco esta idea, porque el Cordobazo, sin duda, en su excepcionalidad, sin duda, en su característica, en su masividad, es parte de una trayectoria, es parte de una historia, es parte de una historia de lucha del movimiento obrero de Córdoba durante toda la década del 60. El Cordobazo, recuerden ustedes, surge a partir de la convocatoria a una huelga y una huelga general. Es parte de una huelga general y es parte de una serie de conflictos que el movimiento obrero cordobés viene protagonizando a lo largo de muchos años, que por supuesto se disparan, se enfatizan y se radicalizan en el marco de la dictadura de la Revolución Argentina. Este movimiento obrero de Córdoba tiene, sin lugar a dudas, características especiales, características que lo distinguen de otras realidades regionales e incluso lo distinguen de las centrales obreras a nivel nacional. ¿Cuáles son? Además está decir que son conocidas, no voy a decir nada original, pero quiero remarcarlo. Tiene, en primer lugar, un carácter combativo, que lo distingue de otras centrales sindicales a nivel nacional. Tiene un carácter profundamente antiburocrático, que es parte de esa trayectoria del movimiento obrero de Córdoba, parte central, elemento central a tener en cuenta. Tiene una trayectoria de unidad con otros sectores sociales, tiene una trayectoria de unidad con los estudiantes universitarios, con el movimiento estudiantil, con la Federación Universitaria de Córdoba, que también lo distinguen de la central sindical a nivel nacional. Tiene en su seno la CGT Regional Córdoba una conformación política e ideológica plural, amplia, diversa, donde conviven sectores peronistas, independientes, vinculados a los partidos políticos de la izquierda tradicional, con sectores sindicales de la nueva izquierda de la década del 60. Esa característica de la CGT Regional Córdoba es sin duda distintiva, no es la única, por supuesto, en el plano nacional, pero también la distingue de la central sindical a nivel nacional. Esa característica del movimiento obrero de Córdoba también tiene que ver con una forma de lucha, una práctica de lucha, que es lo que tradicionalmente se llama el paro activo. El paro activo como forma diferenciada de conflicto, como forma diferenciada de lucha, como forma enfrentada al tradicional paro matero, al tradicional paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Esto que parece un dato obvio, quiero remarcarlo porque hace a las características y hace a la trayectoria del movimiento obrero de Córdoba. La combatividad, la pluralidad, la unidad, la democracia interna. Estoy pensando, hoy venía escuchando un relato sobre el plenario sindical donde se decidió las características del paro activo para el 29 de mayo, y la irrupción, literalmente, la irrupción de Agustín Tosco y de los gremios independientes en el plenario.
porque ese paro activo es característico del movimiento obrero de Córdoba, un paro activo que implica necesariamente la movilización, un paro activo que necesariamente tiene que ver con la presencia callejera, con la lucha callejera, con la disputa en la calle, por supuesto en el marco, recuerden, de una dictadura militar, en el marco de una dictadura totalitaria, en el marco de una dictadura que a través de sus planes de ajuste había afectado sin duda al trabajo, a la organización del trabajo, a las conquistas sindicales tradicionales del movimiento obrero. Un paro activo que enfrenta la dictadura, militar, que por lo tanto tiene características antidictatoriales, pero un paro activo que es parte de una lucha y de una tradicional lucha del movimiento obrero por reivindicaciones obreras, por reivindicaciones salariales, por reivindicaciones económicas. Un paro activo que se distingue de otras formas de protesta a nivel sindical precisamente por la movilización callejera y por las prácticas de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, con las prácticas de enfrentamiento y movilización que son tan propias del movimiento obrero. Este movimiento obrero es el movimiento obrero que llega el 29 de mayo. Este movimiento obrero no nace espontáneamente el 29 de mayo. Tiene una trayectoria de muchos años. No me voy a extender mucho más por limitaciones de tiempo, pero quiero remarcar esto, de que las características de la movilización obrera, las características del paro, las características del cordobazo surgen de una historia concreta del movimiento obrero de Córdoba de varios años atrás, no nace espontáneamente en 1969. Lo mismo que el movimiento estudiantil, el otro gran protagonista. El movimiento estudiantil de la provincia de Córdoba también vive en estos años, a partir sobre todo de la intervención violenta en las universidades nacionales en 1966, sobre todo a partir de la famosa asamblea en las puertas del pabellón Argentina que decidió la toma del rectorado, famosas asambleas y masivas asambleas. Ese movimiento estudiantil también tiene una práctica de movilización muy concreta por sus reivindicaciones, es cierto, por las reivindicaciones que tienen que ver con la autonomía universitaria, con las reivindicaciones que tienen que ver con la enseñanza libre, con las reivindicaciones que tienen que ver con la calidad académica, pero no son reivindicaciones exclusivamente estudiantiles, porque el movimiento estudiantil de Córdoba, desde hace muchas décadas, también tiene una práctica muy extensa de vinculación con el movimiento obrero. El encuentro entre el movimiento estudiantil en mayo del 69 con el movimiento obrero no es casual, no nace espontáneamente, es parte de una trayectoria que tiene incluso origen en la década del 10. Ese movimiento estudiantil tiene una característica también de movilizado, tiene una característica de politizado y radicalizado en términos ideológicos. Ese movimiento estudiantil tiene una práctica de movilización, tiene una práctica de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del gobierno militar y de la dictadura, que la pone en ejecución, que la pone en marcha en el momento del 29 de mayo y el 30 de mayo. O sea, la combatividad del movimiento estudiantil no nace espontáneamente el 29 de mayo de 1969, es parte de su historia. El encuentro entre el movimiento obrero cordobés y el movimiento estudiantil cordobés es parte de una historia muy extensa que, por supuesto, no es la oportunidad de reconstruirla aquí, y que significa también, en lo último que quiero plantear, en todo caso después abrimos al debate, significa un momento donde la CGT Regional Córdoba, incluso la CGT de la República Argentina, la CGT, perdón, de los argentinos, se ha convertido en un referente político para amplios sectores de la sociedad. La CGT de los argentinos se ha convertido en un referente político más allá del movimiento obrero, más allá del sindicalismo, más allá de los sindicatos. La CGT de los argentinos y las prácticas de lucha, no solo de Agustín, por supuesto, se convirtió en un referente político e ideológico, ¿no?, para amplios sectores de la sociedad y, por supuesto, para el movimiento estudiantil. Eso es un momento muy importante donde
el programa de la CGT de los argentinos, los manifiestos de la CGT de los argentinos, los documentos de la CGT de los argentinos se convirtieron en luces, en referentes políticos, ideológicos y programáticos para amplísimos sectores de la sociedad. Y por supuesto a nuestra memoria viene el más conocido de ellos, no es el único, el documento publicado el 1 de mayo de 1968, que entre otras cosas, en uno de sus párrafos más conocidos planteaba que el problema de la República Argentina nacía con la propiedad privada de los medios de producción, y a partir de ahí se pronunciaba por una serie de transformaciones socioeconómicas y sociopolíticas profundamente radicales, que es parte, profundamente radicalizadas, que es parte de esa referencia que el movimiento obrero y la CGT de la Argentina tenían en amplios sectores de la sociedad. Ese es el contexto en el cual se produce el paro activo del 29 de mayo de 1969. Es el contexto de una trayectoria de conflicto y de lucha que tiene muchos años de tradición. Y bueno, personalmente no me animo a insertarme en la crónica del 29 de mayo teniéndolo a mi lado a Taurino, a Atencio. Por eso le cedo la palabra a ellos.